Hola, mi nombre es Cristian Pertús y junto a mis compañeros William Vadillo, María Bolaño, Ana Carmona, Liz Castro, César Escorcia y Stephanie Yance, de la Cátedra de Psicología y Sexología del Programa de Medicina de la Universidad del Magdalena, estaremos hablándoles de la anticoncepción y la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué es la planificación familiar? La planificación familiar está definida como la posibilidad que tiene un individuo o una familia para determinar el tamaño y la estructura de su descendencia, implicando importantes beneficios para la salud reproductiva, permitiendo la elección del método anticonceptivo para cada situación. El objetivo final de la planificación familiar es mejorar la salud, tanto materna como la de los hijos en general. Entre los beneficios de la planificación familiar se encuentra la identificación de las necesidades individuales de cada mujer, así como la protección a la vida al evitar embarazos no deseados y abortos practicados en condiciones de riesgo. La planificación familiar brinda un espacio entre un embarazo y otro, por lo menos 2 años, lo cual contribuye a disminuir la mortalidad materna, a tener hijos más sanos y a aumentar la probabilidad de sobrevivencia infantil. La planificación familiar reduce la deserción escolar, además limita el número de miembros de la familia y evita los embarazos de alto riesgo. En Colombia, la autonomía reproductiva es un derecho de las mujeres para decidir si desean o no quedar embarazadas, si desean postergar o aplazar su embarazo porque consideran que no es el momento adecuado, pueden realizarlo mediante el uso de métodos anticonceptivos modernos. Según la resolución 459 del 2012, si una mujer, sea niña, adolescente, joven o adulta, es obligada o coaccionada a tener relaciones sexuales o quedar embarazada, sería un caso de violencia sexual que debe ser atendido y denunciado por los servicios de salud, de acuerdo con el protocolo de atención a las víctimas de la violencia sexual. Por ley, las personas tienen derecho a recibir asesoría en anticoncepción, así como elegir y obtener su método anticonceptivo en los servicios de salud. Las instituciones administradoras y prestadoras de servicios de salud deben garantizar el derecho a la anticoncepción sin barreras, gratis y con calidad. Por eso, en el sistema de salud colombiano existe la consulta de planificación familiar, en la cual un profesional de medicina o enfermería asesora acerca del uso de métodos anticonceptivos modernos. Una vez brindada la información, el usuario podrá elegir el método anticonceptivo que desee, previa recomendación médica. Su entrega e inserción, por ejemplo, en caso de implantes y dispositivos intrauterinos, debe ser inmediata y sin ningún costo. En la actualidad, encontramos diversos métodos de anticoncepción. Sin embargo, el Ministerio de Salud colombiano ha sido enfático en que no existe un método que sea considerado como el mejor para controlar la fertilidad. Cada cuerpo es diferente y por lo tanto la respuesta y aceptación a uno u otro anticonceptivo será distinta. Por esta razón, la recomendación de las instituciones de salud es acudir al médico, entidades o EPS que puedan brindar asesoría necesaria y evitar la automedicación. A continuación, mis compañeros estarán hablando acerca de los distintos métodos anticonceptivos. Siguiendo con los demás métodos, llegamos a los que son los métodos hormonales. Estos métodos hormonales de control de la natalidad usan hormonas y las usan para regular o detener la ovulación y así poder evitar el embarazo. Hay que tener claro que la ovulación se conoce por ser un proceso biológico en cual los ovarios liberan un óvulo y así queda disponible para la fecundación. Hay que tener claro que se pueden inducir o introducir hormonas por diferentes vías del cuerpo. Están como las píldoras, las inyecciones, los parches cutáneos, los geles extradérmicos, anillos vaginales, sistemas uterinos, varillas e implantes. También tenemos que tener claro que existen dos métodos hormonales como son el de acción corta y los combinales. Hay que tener claro que los métodos hormonales de acción corta son muy efectivos y se usa a la perfección, pero tiene una tasa de falla del 7% al 9%.
Entonces hablemos sobre los métodos hormonales de acción corta. Aquí tenemos que tener claro que se da por medio de una inyección, una píldora. Entonces la inyección, lo que la paciente se inyecta es progestina con Depo-Provera y se la debe inyectar en el brazo o en la nalga una vez cada 3 meses. Este control es un método de natalidad, entonces lo que puede provocar a la vez es pérdida temporal de densidad ósea, y esto mayormente pasa en los adolescentes y pasa mucho. Entonces obviamente esto se puede recuperar después que usted pare este método de cuidado. Entonces a los pacientes mayormente se les recomienda que deben tener una dieta rica en calcio, vitamina D, tomar suplementos vitamínicos mientras que estén usando este método de cuidado. Ahora hablemos sobre las píldoras solo de progestina, o mayormente conocidos como las POP. Aquí la mujer debe tomarse una píldora por día y preferencia a la misma hora cada día. Entonces las POP lo que interfieren es con la ovulación, entonces a la vez intervienen con la actividad del esperma. Lo que hacen es que las POP endosan el moco cervical y esto dificulta que el esperma nade hacia el útero y así no ingresa a las trompas de falopio. Hay que tener claro que las POP alteran los cambios cíclicos normales en el revestimiento uterino y lo que puede provocar es sangrado no previsto entre los periodos menstruales normales. Entonces hablemos ahora sobre los métodos hormonales combinados. Tenemos que recordar que todos los métodos anticonceptivos lo que hacen es inhibir la ovulación y también inhiben el engrosamiento del moco cervical. Entonces, los fármacos combinados mayormente están formados por un estrógeno y una progestina, y estos se pueden administrar por medio de un parche, una píldora o un anillo vaginal. Entonces, los métodos hormonales combinados es claro resaltar que tienen un riesgo médico, y el principal son los coágulos sanguíneos, que esto se ve asociado con el estrógeno sintético, que lo trae el producto, pues. Pero hay que tener claro que esto no se observaron en los métodos hormonales de progestina sola. Entonces, hay que tener claro que existen 3 métodos hormonales combinados, que está el parche, está la píldora y está el anillo vaginal. Entonces, el anticonceptivo oral combinado, mayormente conocido como COC, él lo que contiene es un estrógeno sintético y una progestina, como anteriormente se lo mencioné. Entonces, esto lo que sirve es que inhibe la ovulación, también dicho anteriormente. Entonces, aquí la mujer lo que tiene que hacer es tomarse una píldora cada día y tomársela por preferencia a la misma hora todos los días. Hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de anticonceptivos orales. Entonces, ¿qué tiene que hacer el profesional de la salud? Ayudar a determinar qué anticonceptivo le puede caer, se puede adaptar a las hormonas de la mujer o le pueda caer bien. Entonces ahora hablemos sobre el parche anticonceptivo. Entonces, este parche anticonceptivo es un parche de plástico fino, y esto lo que es que se adhiere a la piel o que se pega, y entonces cuando ya está pegado libera hormonas al torrente sanguíneo a través de la piel. Entonces el parche se debe de colocar, o se recomienda que se coloque en la parte baja del abdomen, en las nalgas, en las partes externas de los brazos o en la parte superior del cuerpo, o sea, especialmente la espalda llegando al hombro. Entonces se coloca un nuevo parche una vez por semana durante 3 semanas, pero en la 4ª semana no se coloca con tal de que permita la menstruación. Un dato importante es que actualmente el parche está aprobado por el FDA y es el único que es el Orto Hebra. Ahora hablemos sobre los anillos vaginales. El anillo es fino, flexible, mide aproximadamente 2 pulgadas de diámetro, y él lo que hace es administrar una combinación de estradiol y la progestina. Entonces, el anillo se deberá de insertar en la vagina, y ahí lo que él hace es liberar continuamente hormonas durante 3 semanas. La mujer debe retirárselo en la 4ª y debe insertarse un anillo nuevo después de 7 días que haya tenido la menstruación. Entonces, algo importante es que los riesgos de este anticonceptivo son similares a las píldoras anticonceptivas orales combinadas, que son las COC. Entonces, el anillo vaginal, el médico no le va a recomendar o no va a dejar que se la coloque una mujer que tenga afecciones como presión arterial alta, enfermedad cardíaca o algún tipo de cáncer.
Bueno, ahora hablaremos un poco acerca de los métodos de barreras. ¿En qué consisten estos métodos? Estos consisten en la implementación de objetos que bloquean el esperma y ayudan a prevenir un embarazo. Algunos de estos métodos de barrera también pueden ayudar a prevenir la propagación de algunas infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo funcionan? Tienen un funcionamiento básico, lo cual es generando una barrera física que impiden que el espermatozoide alcance el óvulo. Así esto evitará un embarazo. Bueno, ¿cuáles son los métodos? Tenemos el condón o preservativo masculino y femenino, el diafragma, el capuchón cervical y por último la esponja anticonceptiva. En ventajas tenemos de que estos no contienen hormonas, por lo que no van a ocasionar un efecto secundario relacionado con ella, tampoco afectan la fertilidad de la mujer, ya que ésta puede quedar embarazada en cuanto el método se deje de usar. Y tenemos que son más económicos y accesibles a la comunidad en comparación con otros métodos anticonceptivos. Y por último tenemos de que son más seguros para las mujeres que tienen contraindicaciones con los anticonceptivos hormonales. En las desventajas encontramos que estos son menos efectivos que los otros métodos, especialmente si estos no se usan correctamente o se olvidan de usarlos. También pueden ocasionar una alergia o alguna irritación en algunas personas, ya sea porque estas tienen alguna alergia al látex o al espermicida, y también interfieren en la espontaneidad y en el placer de la relación sexual, ya que esto requiere una reparación previa o alguna interrupción. Estos métodos no previenen de las enfermedades de transmisión sexual, excepto el condón. Bueno, ahora abordémonos a cada uno de ellos. Tenemos el condón o el preservativo masculino y femenino, el cual es una funda de látex o un material sintético que se coloca sobre el pene cuando está erecto en caso del hombre y en la vagina antes de la penetración si se es mujer. Este es el único método que nos va a proteger contra las enfermedades de transmisión sexual como el VIH, el virus del papiloma humano, la gonorrea y la sífilis. Este tiene una efectividad alrededor del 98% si se usa correctamente. Tenemos una imagen de referencia sobre el condón masculino y una imagen de referencia sobre el condón femenino. Hay una imagen que es sobre cómo se vería un condón masculino dentro de la vagina para que nos hagamos idea de cómo este se vería dentro de ella. Bueno, también está el diafragma y el capuchón cervical, el cual tienen una similitud, en donde el diafragma es una copa flexible de silicona o de látex que se inserta en la vagina y cubre el cuello del útero. Este se debe usar con un espermicida, el cual ayuda a matar a los espermatozoides que logran atravesar esa barrera, y también se deja en su lugar durante el coito y hasta 6 horas después. Este puede tener unas relaciones sexuales más de una vez con el diafragma en su lugar, pero este tiene que ser retirado en el lapso de dentro de 24 horas después de haber tenido una relación sexual. Y tiene una efectividad del 88% si este se usa adecuadamente también. Y el capuchón, como es similar al diafragma, pero es más pequeño y es rígido, también se coloca en la vagina y cubre el cuello del útero. Y también se usa con un espermicida y tiene una efectividad de alrededor del 86% si se usa correctamente. Bueno, por último tenemos la esponja anticonceptiva, que es una esponja muy suave y húmeda que se introduce en la vagina. Esta ayuda bloqueando que el esperma alcance el cuello cervical y también puede matarlo, ya que esta contiene espermicida. Con esta esponja se puede tener más de una vez relaciones sexuales antes de que esta esponja necesite ser retirada. La esponja puede permanecer en su lugar si se coloca adecuadamente durante 24 horas y tiene una efectividad alrededor del 76%. Cabe resaltar que todos estos métodos de barrera, si se utilizan adecuadamente, van a tener una efectividad mayor. Métodos reversibles. Son aquellos que pueden prevenir el embarazo por un cierto periodo de tiempo, de tal manera que al momento de cancelarlos o dejar de usarlos, la mujer puede recuperar su fertilidad. Son reversibles, o se usa este término para separarlos o clasificarlos de los permanentes. Entre estos están el SIU y el DIU. El SIU, sistema intrauterino, y DIU, dispositivo intrauterino. Estos son un pequeño dispositivo en forma de T
que se coloca dentro de la cavidad uterina para evitar el embarazo. Estos son duraderos, reversibles y uno de los métodos anticonceptivos más efectivos. Cabe aclarar o resaltar que los dos son muy parecidos, pero poseen algunas diferencias. Entre estas es que la T o el DIU lo podemos encontrar en una clase, por decirlo así, una especificación que es una T recubierta de cobre, y el DIU va a manejarse solamente hormonalmente. Implante subdérmico. Este tiene el tamaño de un fósforo. Este se implanta debajo de la piel del brazo de la mujer y continuamente o diariamente estará secretando hormonas como lo es la progestina, que es similar a la progesterona, que es la hormona de la mujer. Entonces lo que va a hacer es inhibir la ovulación, así previniendo el embarazo. Continuamos con lo que son los métodos anticonceptivos naturales. Tenemos que los métodos de planificación natural son un conjunto de técnicas que se basan en el ciclo menstrual de la mujer para predecir los días fértiles y no fértiles. Estos métodos son naturales y no involucran el uso de hormonas u otros dispositivos. Hay varios métodos de planificación natural, pero los más importantes son el método de la temperatura basal del cuerpo, que consiste en tomar la temperatura corporal cada mañana antes de levantarse de la cama. Durante la ovulación, la temperatura corporal de la mujer tiende a aumentar ligeramente, lo que indica que está en su fase más fértil. Registrar la temperatura basal del cuerpo a lo largo del ciclo menstrual puede ayudar a identificar los días fértiles y no fértiles. Tenemos el método del ritmo calendario, que se basa en el cálculo de los días fértiles utilizando la fecha del ciclo menstrual anterior. Este método puede ser menos fiable, ya que no permite los cambios en el ciclo menstrual que son comunes. Tenemos el método del moco cervical. Se basa en observar las características del moco cervical a lo largo del ciclo menstrual. Durante la fase fértil, el moco cervical tiende a volverse más claro, elástico y resbaladizo, lo que facilita que los espermatozoides puedan moverse más fácilmente a través del cuello uterino. Esto suele ocurrir durante los días de la ovulación. Estos métodos funcionan al aprovechar los cambios naturales que ocurren en el cuerpo de la mujer a lo largo de su ciclo menstrual. Al prestar atención a estos signos y síntomas, las mujeres pueden identificar los momentos en los que son más propensas a la concepción y planificar o evitar el embarazo de igual manera. Los métodos de planificación natural son atractivos para muchas mujeres y parejas porque no involucran el uso de hormonas u otros medicamentos y tienen un enfoque más holístico para la planificación familiar. Sin embargo, es importante destacar que estos métodos requieren un compromiso constante y una comprensión clara del ciclo menstrual de la mujer para ser efectivos. Además, no ofrecen la misma protección contra enfermedades de transmisión sexual que los métodos de barrera u otros métodos anticonceptivos. Por lo tanto, es fundamental que las mujeres reciban orientación y educación adecuadas sobre la planificación natural para utilizarlos de manera efectiva y segura. Siguiendo con el tema de los métodos anticonceptivos, seguimos con los irreversibles. Estos son un conjunto de métodos anticonceptivos permanentes de gran eficacia que requieren una intervención quirúrgica. Aunque en un principio estas operaciones, este conjunto de métodos eran irreversibles, actualmente existe la posibilidad de revertirlos. No obstante, la eficacia de las cirugías de reversión no son muy elevadas y no es posible asegurar que se recupere de forma completa o de forma total la capacidad fecundante de la persona. Son técnicas bastante sencillas y con bajo índice de complicaciones. Se trata de un buen método anticonceptivo cómodo y con una alta eficacia. No requiere la participación de los miembros de la pareja, lo que ayuda a evitar los olvidos que se puedan generar y no implica tampoco una afectación en el funcionamiento hormonal. Como cirugía ambulatoria mayor, siendo la ligadura de trompas de falopio, y menor como la vasectomía, ambas intervenciones no requieren un ingreso hospitalario, pero la vasectomía es más sencilla e implica un menor riesgo, ya que esta no requiere entrar en la cavidad abdominal, por lo que también tiene un menor costo. Hay dos tipos de métodos anticonceptivos irreversibles. En las mujeres la ligadura de trompas de falopio y en los hombres la vasectomía.
Hablando un poco de cada método, tenemos como primero en las mujeres la ligadura de trompas de falopio. Este método consiste básicamente en llevar a cabo la ligadura y corte de las trompas de falopio, impidiendo de esta forma el paso de los óvulos, lo que evita que haya un contacto con el espermatozoide. Continuando con estos temas de métodos anticonceptivos reversibles, seguimos con la vasectomía en los hombres. Este método consiste básicamente en el corte de los conductos deferentes, impidiendo de esta forma el paso o la salida del esperma de los testículos. Por lo tanto, las eyaculaciones no van a tener espermatozoides. Su eficacia no es inmediata, por esto la OMS recomienda que la pareja use anticoncepción alternativa luego de 3 meses del procedimiento de esta intervención. Hablando sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IB), hay unos parámetros que se cumplen en la resolución 051 del 2023. Este es un documento que representa la adopción oficial de la regulación única para la interrupción voluntaria del embarazo, teniendo en cuenta las consideraciones hechas en la materia por parte de la Corte Constitucional en las sentencias C-355 del 2006, SU-096 del 2018 y C-055 del 2022. Para tener muy en cuenta, en la sentencia C-055 del 2022, la Corte declara exequible la tipificación del delito de aborto consentido, en el sentido de que no se configura el delito cuando la conducta se practique antes de la semana 24 de gestación. Y sin sujeción a este límite, cuando se presenten las causales de que trata la sentencia C-355 del 2006, de la que hablaré más adelante, y finalmente exhortó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional a formular e implementar una política pública integral en la materia. De ahí de donde sale la resolución 051 de dicho año, presente año. Con respecto a la decisión de la sentencia, primero tenemos declarar la exequibilidad condicionada. Solo será punible el aborto cuando se realice después de la 24ª semana de gestación y en todo caso este límite temporal no será aplicable a los 3 supuestos en los que la sentencia C-355 de 2006 dispuso que no se incurre en delito de aborto. Esto es, primero, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer. Segundo, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. Y con esto cierro diciendo que estos anteriores deben ser certificados por un médico. Y por último, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constituida de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto. Por otra parte, de exhortar al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que sin perjuicio de cumplimiento inmediato de esa sentencia y en el menor tiempo posible formulen o implementen una política pública integral.